Pues muy buenas tardes, mis queridos amigos de mi página de YouTube, mis amigos y seguidores y alcances en Facebook. En esta ocasión voy a tocar un tema un tanto inusual. Se trata de una aclaración y posiblemente también de una defensa de mi postura y de mi persona frente a una persona de nombre Cristian Huerta, el cual por allá del mes de diciembre o principios de enero, no recuerdo muy bien, se tomó la libertad de hacer una réplica acerca de un video mío, en el cual censuro acremente al pejidente Pejelopostli Malo, mejor conocido como AMLO, aunque en realidad es malo por el orden correcto de su nombre, Manuel Andrés López Obrador, que se dice ser presidente de México. Por supuesto, repito, no es mi presidente. Prefiero 1000 veces a Trump. Entonces este señor Cristian Huerta hace suyo un problema sin que venga al caso. Se me tira la yugular, incluso usa palabras agresivas, altisonantes, voy a decir cuáles en su momento, para atacar mi postura, básicamente referida a 2 puntos. Uno, que Malo dice que él se parece a Cristo porque Cristo vino a redimir a los pobres. En el video de referencia yo digo que no, que Cristo vino por todos, porque todos de alguna manera somos pobres, porque todos los seres humanos, al heredar el pecado de Adán y Eva, el pecado original, en Eva la soberbia, al querer ser Dios, y en Adán la lujuria, al preferir a Eva, claro, hay que imaginársela, ¿no? Por supuesto que cualquiera, incluyéndome, hubiéramos caído por encima de Dios. A partir de ahí, entonces, todos somos pobres. Y Cristo no vino, la tesis central de mi video, no vino a redimir a los pobres, ¿sí?, sino a todos los seres humanos heridos por el pecado original, con independencia de si tenemos 3 pesos en la bolsa o el 95% de las riquezas de la tierra, como lo tienen los banqueros sionistas que dirigen el planeta y que muchos de ellos, bueno, más bien todos, están en el famoso Club Bilderberg, cito nombres, Rothschild, Rockefeller, Goldman Sachs, Gunnar Love, Lazard, etc. Y entonces este señor Cristian Huerta, yo no sé a título de qué, no sé si es un predicador católico, si es filósofo, si es teólogo, si es historiador, si es qué, nunca he sabido qué sea este señor, salvo lo que sí me queda muy claro es que siempre habla con mucha furia, siempre está con el dedito pontificando, bueno, su lenguaje corporal dice mucho, y se va en contra mía, pues porque no le gusta mi posición, no está de acuerdo con lo que yo digo, y voy a hacer este video en defensa propia de mi persona, pero sobre todo en defensa de mis tesis. Aclaro para empezar que no pretendo ganarle a Cristian una discusión, porque como buen discípulo de la escuela realista, en donde mi líder intelectual en la antigüedad es Aristóteles, y en la era cristiana es Santo Tomás, y en la era actual pues vendría siendo este señor francés Jacques Maritain, y actualmente ese extraordinario teólogo, filósofo, escritor, pensador católico canadiense Bernard Lonergan. Y ellos 4 sostienen que en toda discusión no se trata de vencer o de ganarle al adversario. No estoy usando la palabra enemigo.
Estoy usando la palabra adversario, que es muy diferente a enemigo. No se trata pues de ganarle al adversario, sino se trata de que en toda discusión, que significa discurrir, como discurre un río buscando la salida al mar, en busca de la verdad. De tal manera que en toda discusión discurrente, discursiva, que discurre, se trata de aproximarnos, tanto él como yo, al conocimiento de la verdad. Porque invariablemente, o casi siempre, o con mucha frecuencia, aun siendo la verdad absoluta, el conocimiento que tenemos de ella es relativo, es cambiante, es perfectible, suele ser circunstancial, en gran medida subjetivo, lo cual no quiere decir que la única verdad o la principal que exista sea la verdad subjetiva, porque eso es simplemente la opinión. Entonces, buscando la verdad objetiva con relación a si Cristo vino a redimir a los pobres, como lo dice este esquizofrénico que funge como presidente de la República, además de esquizofrénico paranoico, dislálico, disártrico, psicópata y oligofrénico, y que anda por ahí, ya sacó el boleto de la rifa del avión presidencial. El chiste se cuenta solo. Entonces, buscando discurrir en busca de la verdad, otra aclaración muy importante es que hay una diferencia enorme entre el señor Cristian Huerta y yo. La diferencia consiste en que él se proclama a sí mismo, él pontifica, él le gusta oírse, le gusta que lo escuchen a él. La diferencia está en que yo no quiero que me escuchen a mí. Yo quiero que a través de mí la gente escuche y conozca y por lo tanto ame a Jesucristo, a nuestro Señor, que vino no a sacarnos de la pobreza material, sino a redimirnos de las consecuencias del pecado original. Así que, bueno, pues continuando con esto, él dice que generalizo, bueno, el burro hablando de orejas. Si alguien generaliza es el señor Huerta. Mete una cantidad de temas, sí, parece que tiene algo así como diarrea mental, pasa de uno a otro, a otro, a otro. Este se llama el efecto lombriz, ¿sí? A ver, cuéntanos de los elefantes. Y entonces la persona empieza a platicar de las lombrices, que se comen el pasto, que debería ser propiedad de los elefantes para que estén bien nutridos en la sabana de África, y sigue hilando la lombriz con el elefante, con el tigre, y el león, y el oso, y el leopardo, y de pronto salen las mambas negras, propias de una parte de África, y total termina hablando de sabe Dios cuánta cantidad de cosas. Pero bueno, entonces yo me voy a concentrar básicamente en su ataque. Y repito, es una defensa legítima de mi persona, de mi buena fama. Tengo el derecho a una legítima defensa sin yo pasar propiamente a un ataque, porque no voy a utilizar en contra de Cristian ninguna palabra ofensiva. Simplemente voy a mencionar las ofensas que él me hace. El Señor dice que yo generalizo, que soy muy injusto, por atacar o denunciar, que es lo que yo realmente digo, a la Iglesia Católica respecto del silencio cómplice que guarda frente al incontrolable, imbatible, ¿sí?, no detenible avance de las leyes a favor del aborto. Él menciona a un señor obispo herculano, la verdad es que no sé de dónde sea, lo voy a investigar, y yo le contesto, si pone como ejemplo de que la iglesia habla, y yo he dicho que la iglesia no habla, más que 1, 2 o 3, si acaso 5, ¿sí?, y ya son muchos, obispos y cardenales en defensa de la vida. Yo quisiera saber si alguno de mis oyentes en cualquier ámbito nacional o internacional
puede localizar en la red, en la prensa, en la televisión o donde sea, un discurso a favor de la vida tan vibrante, tan claro, tan contundente, tan valeroso y tan bien estructurado como el que acaba de lanzar Mr. Donald Trump, a quien saludo y le mando mis respetos y mi admiración. No hay un discurso como él en boca de ningún príncipe de la Iglesia en México. Y si me equivoco, estoy abierto a rectificar, pero que me den nombres, fechas, transcripciones, videos, audios de alguien que haya siquiera acercadose al nivel de contundencia, de veracidad, de claridad con la cual Mr. Donald Trump defiende la vida y al nonato, y a la familia, y a la patria, y al cristianismo en general, aun no siendo el católico. Yo quisiera saber qué gobernante mexicano ha tenido el valor de entronizar a la Virgen de Fátima, su palacio de gobierno, como lo hizo Donald Trump con la Casa Blanca, llevando un cura católico para que la Virgen de Fátima proteja el lugar físico y su gobierno. ¿Dónde está ese gobernante o dónde está ese jerarca de la Iglesia Católica? Aquí Cristian menciona al señor obispo herculano, pero yo quisiera estar hablando de Carlos Aguiar Retes, quisiera estar hablando de los obispos y cardenales que en más de 30 o 40, no sé la cifra exacta, son la alta jerarquía católica de este país. Y repito mi tesis, la Iglesia calla, una golondrina no hace verano. Entonces, las voces de la Iglesia son muy pocas y muy raquíticas, ¿sí? Y no es porque yo lo diga, es porque así es. Es un hecho contundente, es un hecho evidente. Y voy a repetir algo que dije en un reciente video anterior. Cuando Hitler tomó el poder, cuando Hitler llegó al poder y lanza, ya tenía años trabajándolo desde luego, su teoría nacional socialista, el nazismo, fue condenado a voz en cuello por el Papa Pío XI en la famosísima y espléndida encíclica Mit brennender Sorge, que en castellano quiere decir con inmensa preocupación, un claro y contundente no a la teoría, a la doctrina nacional socialista. Y fue acogida clamorosamente en la Alemania de aquella época y en los 11.000 templos de todo el reino o república o territorio alemán. En todos los templos católicos esa encíclica fue leída, explicada, debatida, propuesta por la jerarquía desde el más alto nivel hasta el más humilde cura pueblerino, para que al pueblo alemán le quedara perfectamente claro que no era compatible el nazismo con el catolicismo. Entonces, de la misma manera yo quisiera escuchar que en México, en las 11.000 o 15.000 o 50.000 iglesias y parroquias que pudiera haber en todo el país, bastante más grande que Alemania, ¿sí?, hubiera un fenómeno tan similar como que se acerque siquiera al fenómeno acá allá por la década de los 30 del siglo pasado, en el cual la jerarquía alemana, apoyándose desde luego en el Papa de la época, condena irrefutablemente, drásticamente al nacionalsocialismo. No creo que en México haya pasado algo, excepto cuando algún obispo, cuyo nombre en estos momentos no recuerdo, se opuso a la ley Juárez. Y cuando algunos sacerdotes, sobre todo en los estados de Jalisco, Guanajuato, parte de Michoacán, parte de Colima, de Zacatecas, encabezaron valerosísimamente la guerra cristera. Fuera de eso, la Iglesia desde 1928 guarda silencio. Y si estoy equivocado, háganmelo ver, por favor, porque entonces quiere decir que estoy ciego y sordo, aunque no mudo. Bien, entonces, en síntesis, no hay en toda la República Mexicana un solo obispo
que pueda equipararse en su nivel de claridad para oponerse, por ejemplo, a lo que en estos momentos está ocurriendo en México, en donde la famosa Olga Sánchez Cordero, a quien yo describo con el nombre de Olgada Diabloches Loba, a ver que la paren, que la detengan con su código penal único, en el cual literalmente habla de la defensa de los derechos, entendiéndose como derecho el derecho al aborto, ¿sí? Como dijo la Hillary Clinton, que es como la mentora, la líder o la directora de todo este programa abortista, encabezado por el nuevo Huitzilopochtli, actualmente Pejelopostli, o mejor conocido como presidente de la República. No hay una oposición, no existe una denuncia, no existe un combate frontal contra los proyectos de esta masónica mujer que pretende elevar a un derecho sacrosanto, palabra de Hillary Clinton, el derecho al aborto. Como si fuera un derecho el matar a una persona cuyo único delito fue haber sido traído al mundo, al vientre de su madre, sin su permiso, en una noche de placer, en una posible violación, aunque esto es uno de cada 100 casos, en fin. Otro ataque. Bueno, entonces acerca de esto concluyo. No se justifica que el señor Cristian Huerta diga que yo generalizo. La iglesia duerme, salvo 3 o 4 excepciones que no alcanzan la brillantez, la contundencia y la claridad con la cual el presidente norteamericano acaba de defender la vida en la marcha por la vida en la capital del imperio yanqui. A ver, que me diga quién se equipara a este valiente presidente. Un segundo ataque que el señor Cristian realiza es verdaderamente patético. Dice, es que usted no ha tocado los niveles de la pobreza extrema. Usted no ha vivido. No sé si él sí, pero me dice que así literalmente, pareciera que usted, Juan Bosco, poco se ha acercado a las realidades de la mayor miseria. ¿Por qué lo digo? Cito a Cristian. Porque si se hubiera acercado, hay niveles de pobreza y de miseria en donde usted no puede poner a trabajar a los pobres, porque no tienen ellos no tienen ni siquiera la nutrición básica para levantarse de la cama o del suelo. Usted no puede poner a trabajar a ciertos pobres, dice Cristian, porque lo primero que tiene que comenzar es un tipo de desintoxicación de ciertas drogas o establecer para ellos un cierto tipo de terapia. Bueno, Cristian, ¿qué no es evidente a través de mis 800 videos en YouTube? ¿Qué es a lo que me dedico? ¿Qué no ha quedado claro que soy un psicoterapeuta católico, especialista en combatir, prevenir, superar adicciones, lo mismo de alcohol que de cigarro, que de comida, que de drogas ligeras y de drogas psicodislépticas o de drogas excesivamente tóxicas? Bueno, estoy de acuerdo. Nada más que él no sabe, tú, Cristian, no sabes que en efecto estoy totalmente de acuerdo que para comenzar a ayudar a los pobres, muchas veces han sido personas de altísimo nivel que cotizaban en la bolsa, que eran corredores de bolsa y que llegaron a ser homeless, ya bien por el abuso de la droga, de la cocaína, o bien por haber cometido el delito de manejar información privilegiada a favor de algún cliente o a su favor personal, y eso los llevó a perder fortuna, familia, salud, a caer en garras del vicio, y ahora habitan en el metro de Nueva York o en los suburbios de Los Ángeles o de Chicago, y son docenas de miles. Esos son pobres y cayeron ahí en gran parte por su culpa, o también en cierta forma por culpa del narcosistema. Entonces, tú dices, Cristian, que literalmente, repito tus palabras, usted, Juan Bosco, poco se ha acercado a las realidades de mayor miseria. No me conoces, queda demasiado claro que no sabes quién soy, no sabes a qué me dedico,
desde hace 57 años, desde los 20 años, para nada, no tienes la menor idea, ¿sí? A ver, hablando de pobreza material, de pobreza financiera, de falta de dinero, yo nací en el seno de una familia paupérrima. Mi padre y mi madre fundaron en el Valle de Comondú, en el desierto de María Auxiliadora, hoy así se llama la población que mi padre fundó, ¿sí? Y comían varios meses de patatas y otros meses de frijoles y otros meses de alfalfa y otros meses tal vez de arroz, pero nunca carne. Y estoy hablando de unas 300 o 400 familias que mi padre llevó a colonizar, a civilizar el desierto de Baja California Sur, y hoy la región es un emporio agrícola, en donde además se cultiva el avestruz, se cultiva el conejo, el maíz y otros muchos insumos agropecuarios o agrícola y ganaderos. Mi papá fue el que abrió ese valle, pero durante los primeros años la colonia fue absolutamente pobre. Fue tan pobre que, independientemente de los fenómenos políticos mediante los cuales lo atacaron a él, comenzando por Monseñor José María Martínez, en aquella época obispo primado de México, que por órdenes de las logias masónicas ordenó a mi padre que abandonara la colonia y regresara a México, y abandonara además, antes ya lo había ordenado él, la jefatura de la Unión Nacional Sinarquista, de la cual mi padre había sido fundador. Mi madre padeció disentería en pleno embarazo de mi segundo hermano, José María. Llegó a México verdaderamente de milagro, conmigo de cerca de 2 años, de mi hermano de 6 meses, porque nos llevamos año y medio de edad, en un estado de desnutrición patética que tardaron ellos, mis padres, muchos años en superar la miseria. Fuimos acogidos en casa de mi abuelo, un médico homeópata de clase media, trabajadora, ¿sí? Y yo me comí mi primer bistec cuando cumplí 11 o 12 años, por ahí así. Y la leche se racionaba y el pan se partía para compartirlo entre los 11 hermanos que llegamos a ser. ¿Cómo salimos de la pobreza? Estudiando. Desde siempre nos apasionó el estudio. Por ejemplo, de mi padre, de mi abuelo, de mis tíos, de mi propia madre, que aunque ella no pudo ir a la escuela porque Cárdenas se lo impidió con la persecución religiosa en los años en los que ella iba a la primaria y debió haber ido a la secundaria, y le fue imposible por la persecución religiosa del narcosistema. Bueno, pero la pasión por el estudio nos caracteriza desde siglos atrás. Es el gen de la familia, el amor a la sabiduría. Pues con muchas dificultades salimos finalmente de la pobreza, porque además aprendimos a trabajar desde muy pequeño. Yo empecé a trabajar formalmente y obteniendo un salario a los 9 años, siendo barrendero en la editorial donde mi papá era el gerente, Editorial Yus. A los 11 años fui subido a las oficinas a trabajar como corrector de planas y de planas para tirarse ya la edición final, y yo ganaba buen dinero ya a los 13 o 14 años. Y puedo decir que a los 13 o 14 años dejé la pobreza material porque tuve mi bicicleta que me compré con mis propios medios, porque mis padres me enseñaron a trabajar. A pesar de su pobreza, a pesar de sus limitaciones, o más bien gracias a ellas. Entonces, Cristian, ¿por qué te atreves a decir que yo no me he acercado a los niveles más profundos de la pobreza? Bueno, por supuesto, yo jamás viví, salvo algún tío por ahí medio borrachín, que además murió trágicamente como efecto de algún abuso del alcohol. Yo jamás viví en mis hermanos, en mis padres, la pobreza que producen los vicios. Combatimos el régimen, nos escondimos muchos años. Yo tuve que ir a escuelas no oficiales, tuve que ir a un antro que pretendía ser un seminario, donde conocí la más brutal clase de lo que ahora se llama bullying, de acoso. Dejo a la imaginación de mis oyentes
para que metan en su cabeza todo lo que quepa en la palabra abuso de cualquier tipo. Sí conozco los niveles más profundos, desesperantes y lacerantes de la pobreza extrema, y en este caso no me refiero a la pobreza de dinero, a la falta de recursos, o de casa, o de comida, o de vestido. Me refiero a la pobreza de estar solo y acosado por los mayores de mis compañeros en algo que pretendía ser un seminario católico. ¿Cómo no perdí mi fe? Bueno, pues porque mi padre no me enseñó a creer. Principalmente, mis padres me enseñaron a conocer. Y el que conoce, no olvida. El que cree, pierde la fe con facilidad. El que conoce, no olvida. En ese sentido, jamás fui pobre. Puedo decir que fui un niño extremadamente rico en conocimientos, en sabiduría, gracias a los padres que tuve. Así que, Cristian, por favor, veme conociendo, ¿no? Y ya que me conozcas un poquito más siquiera, entonces atrévete a juzgarme. También me atacas muy severamente porque dices que cómo me atrevo a enseñarle a pescar a la gente si no puede ni siquiera sostener el cáñamo en sus manos. Bueno, pues como lo hicieron los misioneros en México, ¿sí? Cuando llegaron a liberar a los indígenas del yugo de Satanás, ¿no? Siendo los aztecas los servidores principales del demonio, como lo dicen los grandes historiadores y frailes de la época. Era un